Y reconozcamos que la mayoría de los estadounidenses entienden que nuestra gran nación, que una vez fue la envidia de todo el mundo, ahora está en medio de un profundo declive. Y por el bien de nuestros hijos y futuras generaciones debemos poner fin a ese declive y cambiar este país de maneras muy fundamentales. Señor presidente, no hace tantos años, Estados Unidos de América fue admirado, respetado por personas de todo el mundo, por nuestra generosidad, por nuestra preocupación por los pobres del mundo, por nuestra democracia, por nuestra constitución, por nuestro Estado de Derecho, por nuestro estilo de vida. Éramos admirados, respetados, la gente alrededor del mundo decía, ¿saben qué? Nos gustaría que nuestro país fuera como los Estados Unidos de América. Trágicamente, señor presidente, ese ya no es el caso. Estuve hablando por teléfono esta tarde con un funcionario electo en Europa que literalmente no podía creer lo que está sucediendo en nuestro país hoy. Y temo que millones de personas en todo el mundo, en cada continente de este mundo, en cada país de este mundo, están mirando a los Estados Unidos de América y diciendo, ¿qué demonios está pasando con ese gran país? Pero no es solo nuestra posición en el mundo y nuestro creciente aislamiento de otros países que me preocupa. Señor presidente, solíamos tener el nivel de vida más alto de cualquier país en la tierra. Eso era todo. América, la clase media más fuerte del mundo. Solíamos ser un país donde el sueño americano decía que nuestros jóvenes lo harían mejor que sus padres. Mi papá vino a este país a la edad de 17 años, habiendo dejado la escuela a los 14 desde Polonia con el sueño de que sus hijos lo harían mejor que él. Mi mamá se graduó de la escuela secundaria con el sueño de que tal vez sus hijos tuvieran una educación universitaria. Ese era el sueño de millones de personas. Trabajamos duro para que nuestros hijos lo hicieran mejor. La realidad hoy, según varios estudios, es que todo igual, a menos que cambiemos, nuestra generación más joven tendrá un nivel de vida más bajo que sus padres. Poseerán su propia casa a una edad mucho mayor que sus padres. Y cuando hablamos de que Estados Unidos está en un estado de declive y la necesidad de llevar a cabo una transformación fundamental de este país, entiendan que 2/3 del pueblo estadounidense, según una encuesta del New York Times el otro día, 2/3 del pueblo estadounidense ahora creen que un estilo de vida de clase media está fuera de su alcance. Solíamos ser un país de clase media y ahora 2/3 del pueblo estadounidense dicen no. El estilo de vida de la clase media estadounidense está fuera de mi alcance. Señor presidente, solíamos ser el país mejor educado del mundo, con los mejores sistemas de escuelas públicas del mundo. Ya no es el caso. Solíamos tener el mejor sistema de salud de cualquier país en la tierra. Ya no. Solíamos proporcionar viviendas buenas y asequibles para nuestra gente. Ya no. Solíamos tener el sistema de transporte más avanzado del mundo. Ya no. Solo mira cómo la ciudad de Washington está manejando la tormenta de nieve actual. En muchos aspectos, nuestra gran nación está quedando cada vez más atrás de otros países y no debemos permitir que eso continúe. Señor presidente, Estados Unidos, nuestro pueblo ha enfrentado crisis horribles en el pasado desde el principio.
Los orígenes de este país, cuando un pequeño número de personas se atrevió a tener el sueño y el valor de enfrentarse al rey Jorge III y al Imperio Británico y al ejército más poderoso del mundo, porque querían su independencia y querían su libertad. Eso fue una crisis y prevalecieron. En la década de 1840 había personas que decían: la esclavitud es una abominación, es inmoral. No podemos hablar de una declaración de independencia que dice todos los hombres son creados iguales y esclavizar a millones de personas. Tenemos que acabar con la esclavitud. Y lucharon los abolicionistas. Y hubo una horrible guerra civil donde murieron tantas personas. Finalmente pusimos fin a la abominación de la esclavitud y la lucha continuó hasta Martin Luther King Jr. y el movimiento por los derechos civiles y el fin de la segregación. Este país pasó por la Gran Depresión. 25% de nuestra gente estaba desempleada y el gobierno tuvo que redefinirse y lo hicimos. Cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor en 1941, diciembre de 1941, no estábamos preparados para luchar una guerra en el este o una guerra contra Hitler en Europa. Y sin embargo, en pocos años, porque el país se unió, en lugar de construir coches, construimos tanques y construimos aviones de combate, terminamos ganando esa guerra. Ganó la guerra en dos frentes. En resumen, en todas estas crisis y otras, la nación se unió y prevaleció. Lo hicimos entonces, y no tengo duda de que si no permitimos que la gente nos divida por nuestro lugar de nacimiento o el color de nuestra piel, podemos una vez más superar la crisis en la que estamos ahora, que en mi opinión es la más seria crisis en la historia moderna de nuestro país. Y permítanme decir unas pocas palabras sobre lo que está sucediendo en Minneapolis en este momento mientras hablo. Permítanme ser muy claro. América no se trata y nunca debe tratarse de una fuerza militar doméstica llamada ICE, que mientras hablamos en este momento está ocupando una ocupación militar, una de nuestras grandes ciudades americanas, Minneapolis, y está aterrorizando a los habitantes de esa ciudad. América no es y nunca debe ser sobre agentes federales disparando a ciudadanos estadounidenses a sangre fría, derribando puertas para arrestar personas o enviando a niños de 5 años a centros de detención, todo en clara violación de nuestra Constitución. Eso es lo que ocurre en las dictaduras, en las sociedades autoritarias, donde no hay un Estado de derecho. No ocurre y no se debe permitir que ocurra en los Estados Unidos o en cualquier democracia en la tierra. Así que permítanme ser muy claro. ICE debe salir de Minnesota ahora. ICE debe salir de Maine ahora. ICE debe dejar de aterrorizar al pueblo estadounidense. Ni un centavo más debería darse a ICE o a la patrulla fronteriza a menos que haya reformas fundamentales en cómo funcionan esas agencias y hasta que haya un nuevo liderazgo en el Departamento de Seguridad Nacional y entre quienes dirigen nuestra política de inmigración. Para ser claro, Kristi Noem y Stephen Miller deben irse, pero el movimiento de Trump hacia el autoritarismo no se trata solo del uso de su ejército doméstico contra el pueblo estadounidense. Se trata de su ataque contra Venezuela en violación directa de la Constitución y el derecho internacional, donde no solo careció de autorización del Congreso, sino que nadie en el Congreso tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo.
El autoritarismo de Trump trata de interrumpir las alianzas de más de 100 años que hemos tenido con nuestros aliados en Europa y de manera insensata amenazar con apoderarse de Groenlandia, de nuestro antiguo aliado Dinamarca. ¿Alguien en su sano juicio cree que los Estados Unidos de América deberían amenazar con violencia a nuestros aliados de toda la vida? El autoritarismo de Trump se trata de atacar a Europa. Cada día un ataque u otro, porque es un continente de países democráticos, todos muy diferentes, pero son países democráticos que realmente eligen a sus líderes. Y aparentemente cada vez más Europa y estos países no simplemente cumplirán las órdenes de Trump, ahora vendrán a él con todo tipo de regalos. Mientras al mismo tiempo ataca a Europa todos los días, menosprecia a Europa, insulta a Europa, está ocupado acercándose a sus amigos autocráticos en Arabia Saudita, quienes han ayudado a llenar sus bolsillos con miles de millones de dólares de criptomonedas y acuerdos inmobiliarios. No es un problema que el jefe de Arabia Saudita es un asesino que nuestra agencia de inteligencia cree que fue responsable de la muerte del corresponsal del Washington Post, Jamal Khashoggi. Él es nuestro aliado, tiene mucho dinero, familia de billonarios, la familia más rica de la tierra, podría hacerle mucho bien a la familia Trump. No es un problema que uno de nuestros aliados sea Benjamin Netanyahu, quien ha cometido atrocidades contra el pueblo de Gaza y ahora está acusado por la Corte Penal Internacional como criminal de guerra. Buen aliado, esos son el tipo de personas que queremos, criminales de guerra, trillonarios que encarcelan a los disidentes. Arabia Saudita, una dictadura. El autoritarismo de Trump se trata de sus repetidas amenazas de convertir a Canadá vivo a 50 millas de la frontera canadiense, Canadá, uno de nuestros aliados más cercanos y confiables, en el estado número 51. Quiero decir, solo piensen por un minuto, nuestros aliados durante décadas y décadas, amigos cercanos, y vas por ahí insultando a este país y dices que vas a convertirte en nuestro estado número 51. ¿En qué mundo vive Trump? ¿Cómo le dice su mente que haga eso? Seamos claros, el pueblo estadounidense quieren que nos aliemos con democracias de todo el mundo, no con dictaduras, no con sociedades autoritarias. No quieren estar aliados ni poner en riesgo vidas estadounidenses por dictaduras como las que existen en Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos o menos aún la Rusia de Putin. Presidente, todos en esta Cámara, incluidos mis colegas republicanos, entienden que cuando Trump usurpa el poder del Congreso, cuando ataca a los tribunales, cuando amenaza e intimida a los medios de comunicación y a las universidades, y quizás lo más significativo, cuando presenta cargos criminales contra sus oponentes políticos, sean demócratas, liberales o republicanos conservadores, este hombre es un peligro para todo lo que representa este país. Mis colegas republicanos saben esto y ya es hora de que empiecen a hablar en contra del peligroso movimiento de Trump hacia el autoritarismo. Podemos discrepar en los temas, discrepamos en los temas. Deberíamos y debemos estar de acuerdo en que este país no debe avanzar hacia una sociedad autoritaria con más y más poder en manos del presidente de los Estados Unidos.
Y en ese sentido, permítanme aplaudir a Chris Mell, quien fue un destacado candidato republicano a gobernador en Minnesota y que recientemente terminó su campaña porque no podía defender al Partido Republicano Nacional ante lo que estaba sucediendo en su propio estado de Minnesota. Cuando el señor Mell dijo, y cito, los ciudadanos de los Estados Unidos, particularmente aquellos de color, viven con miedo. Los ciudadanos de los Estados Unidos están llevando papeles para probar su ciudadanía. Eso está mal. Conducir siendo hispano no es un crimen. Tampoco lo es conducir siendo asiático. Fin de la cita. El señor Mell tiene razón y más republicanos necesitan alzar la voz si les importa proteger los valores sobre los que se fundó esta nación. Y cuando hablamos de autoritarismo, también debemos hablar de la gran mentira. Las mentiras que se dicen una y otra vez. Negro es blanco, blanco es negro. El constante bombardeo y las mentiras que vienen de la Casa Blanca. Podemos discrepar en los temas, pero no se puede tener una democracia cuando el presidente de los Estados Unidos miente profundamente todos los días. No, señor presidente, Renee Good no era una terrorista doméstica. Era la madre de 3 hijos, sentada en su coche cuando fue baleada. No, Alexander Petty no era un posible asesino, como ha sugerido la administración de Trump. No, el ataque de anoche a la representante Ilhan Omar mientras realizaba una reunión pública no fue un montaje. Alguien la atacó, la amenazó. No, los insurrectos del 6 de enero no estaban realizando manifestaciones pacíficas, estaban intentando derrocar los resultados de una elección. No, la elección de 2020 no fue robada a Donald Trump, perdió esa elección por más de 7 millones de votos. Y, sin embargo, hoy, mientras hablamos, ahora mismo el FBI de Trump ha allanado una oficina electoral en Georgia para incautar sus boletas. Y esto es, por cierto, después de que el fiscal general de los Estados Unidos exigiera que Minnesota entregara sus registros de votantes como pretexto para que Easy detuviera su asalto a ese estado. Señor presidente, las acciones inaceptables del presidente Trump están planteando la pregunta como los corazones de millones de estadounidenses sobre si habrá elecciones libres y justas en 2026 y 2028. Pero, señor presidente, no es solo el autoritarismo de Trump lo que me preocupa a mí y a millones de estadounidenses muy profundamente. Me preocupa mucho el creciente poder económico y político de los oligarcas en este país, los multimillonarios que están al lado de Trump, quienes estuvieron en primera fila cuando él fue inaugurado. Creo que todos recordaremos al señor Musk allí, el señor Zuckerberg, el señor Bezos, unos 14 otros multimillonarios sentados allí cuando fue inaugurado. Hoy en América tenemos más desigualdad de ingresos y riqueza de la que hemos tenido jamás en la historia de nuestra nación. Increíblemente, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ahora posee más riqueza que el 53% de los hogares estadounidenses más pobres. Un hombre ahora posee más riqueza, unos 700.000 millones más riqueza que el 53% inferior de los hogares estadounidenses. El 1% más rico ahora posee más riqueza que el 93% inferior. Los directores ejecutivos de grandes corporaciones rentables ahora ganan 350 veces lo que gana su trabajador promedio.
Mientras tanto, en América hoy, mientras los muy ricos se vuelven obscenamente más ricos, el 60% de los estadounidenses vive de cheque en cheque, incapaz de costear el costo desorbitante de la vivienda, la atención médica, la educación, el cuidado infantil, los comestibles, la electricidad u otras necesidades básicas. Los muy ricos se están volviendo fenomenalmente más ricos. Decenas de millones de estadounidenses luchan por pagar sus necesidades básicas. Y entendamos, señor presidente, que los oligarcas, los multimillonarios, no simplemente ponen su dinero bajo el colchón. No solo quieren poseer y controlar nuestra economía, están decididos a poseer y controlar nuestro corrupto sistema político también. Como todos sabemos, el señor Musk gastó al menos $290 millones para elegir a Trump. ¿Crees que vives en una democracia cuando un tipo puede gastar $290 millones para elegir a su amigo como presidente? Las 100 personas más ricas de nuestro país gastaron 2.600 millones en la elección de 2024. 100 personas, si tú, estadounidense promedio, tienes el derecho a votar, pero los multimillonarios pueden gastar cientos de millones de dólares en super PACs que derrotan a los candidatos, que defienden a la clase trabajadora y eligen a aquellos que están con los oligarcas. Y ese número, la cantidad de dinero que se está gastando en estos super PACs por los oligarcas está creciendo y creciendo cada día. Y debo señalar que no es solo el Partido Republicano, también son los multimillonarios demócratas. Este es un esfuerzo bipartidista por parte de la clase multimillonaria. Señor presidente, recientemente un super PAC que representa a la industria de las criptomonedas anunció que tiene $193 millones en efectivo a su disposición para las elecciones de 2026. En otras palabras, ¿tiene preocupaciones sobre las criptomonedas? Bueno, tendrá que enfrentarse a una avalancha de anuncios de 30 segundos de personas extraordinariamente ricas. Oligarcas de las grandes tecnológicas en Silicon Valley ya han prometido gastar al menos $200 millones en un super PAC simpatizante de la industria de la inteligencia artificial, una industria que amenaza con desplazar a decenas de millones de trabajadores estadounidenses. ¿Te preocupa la inteligencia artificial? ¿Te preocupa la robótica? ¿Te preocupa el hecho de que se van a perder decenas de millones de empleos durante la próxima década? ¿Te preocupa eso? ¿Quieres tener algunas regulaciones? Bueno, adivina qué. Estos tipos tienen cientos de millones de dólares para gastar en una campaña contra ti. Ahora, eso puede sonar como democracia para alguien. No me suena a democracia, me suena a un sistema muy corrupto, propiedad de las personas más ricas del mundo. Y es por eso que si vamos a salir de nuestro declive, tenemos que cambiar este país probablemente. No hay nada más importante que podamos hacer que poner fin a la desastrosa decisión de la Corte Suprema de Citizens United, abolir los super PACs y avanzar hacia la financiación pública de las elecciones. Alguien quiere competir contra mí, pueden diferir, tal vez no estén de acuerdo con mis ideas, bien, adelante, pero no deberíamos tener un sistema donde los candidatos sean respaldados por multimillonarios que pueden gastar mucho más que aquellos candidatos que defienden a la gente trabajadora. Eso no es democracia, eso es oligarquía. En una democracia, las elecciones deben ser sobre una persona, un voto, no sobre multimillonarios comprando políticos. Pero, señor presidente, eso no es todo. Cuando miramos lo que está sucediendo en América, y es importante que lo hagamos, echemos un vistazo a nuestro sistema de salud roto. Estamos gastando el doble por persona en atención médica que la gente de cualquier otra nación y, sin embargo, somos el único país importante en el mundo que no garantiza atención médica para todos. Tenemos 85 millones de estadounidenses que no tienen seguro o están infraasegurados y más de 60,000 personas mueren cada año porque no pueden permitirse ver a un médico a tiempo. ¿Quieres cambiar esto, América? ¿Quieres poner fin a nuestro declive?
Somos el país más rico del mundo, gastamos más en atención médica por persona que cualquier otro país. Tengamos el mejor sistema de salud del mundo, garantizando atención médica a cada hombre, mujer y niño. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Y por eso deberíamos aprobar un sistema de pagador único, Medicare para todos. Y cuando hablamos de que América está en declive, estamos hablando del precio desorbitado de la vivienda y del hecho de que decenas de millones de estadounidenses no pueden permitirse comprar una casa. Estamos viendo a jóvenes viviendo con sus padres porque ni siquiera pueden permitirse un apartamento propio. Parejas casadas que comprarán su propia casa a una edad mucho mayor que la de sus padres. Hoy tenemos 800,000 estadounidenses que están sin hogar. 800,000 incluyendo personas a unas pocas cuadras del Capitolio de los Estados Unidos. Y 20 millones de hogares ahora están gastando más de la mitad de sus ingresos limitados en vivienda. Revirtamos este declive. En lugar de dar exenciones fiscales a los multimillonarios, construyamos las viviendas de bajo costo y asequibles que este país necesita desesperadamente. En el país más rico de la tierra no es una propuesta radical decir que cada estadounidense debería poder vivir en una vivienda digna y asequible. Cuando hablamos de que América está en declive, estamos hablando de la crisis en nuestro sistema educativo. Hace varias décadas, Estados Unidos era el país mejor educado del mundo. Estados Unidos solía liderar el mundo en el porcentaje de adultos con un título universitario. Éramos el número 1. Hoy estamos en el 11º lugar, detrás de países como Japón, Corea del Sur, Australia, el Reino Unido y Canadá. Hoy los Estados Unidos ocupan el puesto 28º de 37 países desarrollados en matemáticas, el 12º en ciencias y el 6º en lectura. Este es Estados Unidos de América, el país más rico del mundo. Nuestros niños deberían estar liderando el mundo en ciencia, en lectura, en matemáticas, no estar en el lugar 28º. Y si vamos a salir de nuestro declive y competir con éxito en una economía global, necesitamos la fuerza laboral mejor educada del mundo, lo que significa que debemos renovar nuestro sistema educativo desde el cuidado infantil hasta la escuela de posgrado. Aunque no lo creas, la gente no sabe esto. Hace 70 años, las principales universidades públicas, la ciudad de Nueva York, California, grandes universidades eran gratuitas. Tal vez, en lugar de gastar $1 billón al año en el ejército, aseguramos que cada niño en este país tenga la oportunidad de obtener una educación superior, porque hacemos que nuestros colegios y universidades públicas sean gratuitas. En la ciudad de Nueva York, en Nuevo México ahora, hay movimientos significativos hacia hacer que el cuidado infantil sea gratuito y universal. Y esa es una lección que todos debemos aprender aquí en el Congreso. Ese debería ser nuestro objetivo. Señor presidente, cuando hablamos de que América está en declive, estamos hablando del hecho de que hoy en día tenemos una crisis de jubilación en nuestro país. En América, ahora mismo, más del 20% de los ancianos están tratando de sobrevivir con un ingreso de menos de $15,000 al año. ¿Entendido? El 20% de los ancianos están tratando de sobrevivir con $15,000 o menos. Un tipo vale más de $700,000 millones. La mitad de los ancianos están tratando de salir adelante con menos de $30,000 al año. Estas son las personas que construyeron este país. Estas son las personas que nos criaron. Necesitamos tratarlos con respeto y dignidad. Y por eso deberíamos expandir y fortalecer los beneficios del Seguro Social y recuperar los planes de pensiones de beneficios definidos que garanticen un ingreso seguro en la jubilación. Una gran nación como los Estados Unidos no debería tener la tasa más alta de pobreza infantil de casi cualquier país importante. No deberíamos tener la tasa más alta, una de las tasas más altas de pobreza entre los ancianos de casi cualquier país importante. Y cuando hablamos del declive en el nivel de vida en América,
El hecho de que el 60% de las personas en nuestro país hoy en día están luchando mientras hablamos para poner comida en la mesa, debemos entender que en nuestro país, en este momento, los oligarcas de las grandes tecnológicas están trabajando horas extras para volverse aún más ricos al echar a los trabajadores estadounidenses a la calle y reemplazarlos con robots o inteligencia artificial. Nadie sabe exactamente cuál será el impacto de la inteligencia artificial y la robótica. Pero hay algunos estudios muy sofisticados que sugieren que decenas de millones de empleos serán reemplazados por la inteligencia artificial y la robótica, y no estamos de ninguna manera preparados para eso. Y es por eso que he pedido una moratoria en los nuevos centros de datos de inteligencia artificial hasta que nos aseguremos de que las ganancias económicas de estas tecnologías revolucionarias beneficien a las familias trabajadoras de este país y no solo a un puñado de multimillonarios en Silicon Valley. La inteligencia artificial y la robótica no son ni buenas ni malas, depende de cómo se utilicen. Si pueden mejorar la vida de las personas comunes, es positivo. Si pueden reducir la semana laboral, es positivo, pero si simplemente arrojan a millones de personas a la calle, eso no es positivo. Señor presidente, en mi opinión, estamos viviendo uno de los momentos más difíciles en la historia moderna de nuestro país. Pero la verdad es que a lo largo de la historia de nuestra nación hemos enfrentado serios grandes desafíos también. Este no es el primer gran y difícil desafío que enfrentamos. Hemos pasado por una revolución americana, hemos pasado por una guerra civil. Hemos pasado por un movimiento por el sufragio que exigió plena ciudadanía y el derecho al voto para nuestras mujeres. Hemos pasado por la Gran Depresión, cuando el 25% de nuestra gente estaba desempleada. Hemos pasado por la Segunda Guerra Mundial. Hemos pasado por el movimiento por los derechos civiles y el esfuerzo por acabar con la segregación. Y aquí estamos hoy. En cada momento de crisis en la historia de nuestro país, el pueblo estadounidense se unió y eligió la democracia sobre el autoritarismo, eligió la justicia sobre la codicia y eligió la solidaridad sobre la división. Ellos entendieron en el pasado, y nosotros entendemos hoy, que cuando estamos juntos, no importa cuánto dinero tengan los oligarcas, no importa cuánta influencia política tengan, nosotros tenemos al pueblo. Y al final del día, la gente unida es mucho más poderosa que los multimillonarios y todo su dinero. Entonces, señor presidente, si convocamos ese mismo valor hoy, si nos unimos contra el miedo y el odio, si defendemos la democracia y enfrentamos el poder de los oligarcas, no hay nada que esta gran nación no pueda lograr. Así es como ponemos fin al declive. Así es como renovamos nuestra democracia y así es como construimos un futuro digno de nuestros hijos y de las generaciones venideras. Señor presidente, gracias y cedo la palabra.